Hoy analizamos a la selección de Uruguay de cara al Mundial 2026. ¡Empezamos! Así que bueno gente, selección número 32 y 48 de la nueva serie del Mundial. Hoy estamos con la selección de Uruguay, la selección de Marcelo Bielsa, la bicampeona del mundo, la primera selección que logró ganar un Mundial y la primera selección que fue anfitriona de una Copa del Mundo. Así que estamos con Uruguay, rival de España en el grupo H. Hoy cerramos con el octavo grupo de 12 de la Copa del Mundo. Ya hemos hablado de España, Cabo Verde y Arabia Saudí. En este caso en el último vídeo, los últimos vídeos, ya sabéis que hemos tenido obviamente en análisis de España, que si queréis verlo os lo dejo por aquí arriba y lo tenéis en mi canal y en la lista de reproducción de esa serie del Mundial, donde este vídeo es el número 32. Así que vamos a hacer como siempre con el ranking FIFA, con el seleccionador, con la trayectoria mundialista, que la de Uruguay es muy larga, con la trayectoria, con la fase de clasificación para el Mundial, últimos partidos disputados, posible 11 mundialista, tabla de máximos goleadores históricos y palmares, y luego ya veremos para mí mi predicción de Uruguay para el Mundial. Así que vamos a comenzar como siempre con la clasificación mundial actualmente, donde Uruguay ocupa la posición número 17 del mundo, así que es la 17ª mejor selección del mundo actualmente. Vamos a ver que Uruguay logró la segunda posición como top más alto, a pesar de que Uruguay es campeón del mundo. Lo logró hace mucho tiempo, donde ni siquiera existía el ranking FIFA, por lo que desde entonces nunca en su historia ha logrado ser top 1 del mundo. Estuvo, como veis aquí, top 2 en verano de 2012, justo antes de que comenzara obviamente la Eurocopa, pero que no jugó obviamente Uruguay, pero no me acuerdo si ese año hubo Copa América. Y el top más bajo de la historia de Uruguay fue top 76 en el 98. También lo veis que lo alcanzó también muy abajo en el 99, top 74. A partir de ahí empezó a subir. ¿Cómo llegó Uruguay al Mundial 2018? Al Mundial 2018 llegó, como veis aquí, llegó en la posición 17, justo como llega en esta Copa del Mundo. ¿Y cómo llegó Uruguay al Mundial de Qatar 2022? Bueno, pues vamos a ver que Uruguay en el Mundial de Qatar llegó top 14, por lo que llegó mejor incluso en el Mundial de Qatar. ¿Cómo le fue a Uruguay? ¿Cómo estaba Uruguay posicionado en el Mundial 2014, donde hizo buen Mundial, por ejemplo, siendo primer grupo, estando con Luis Suárez y con toda esa generación de jugadores espectacular? Bueno, pues Uruguay llegaba top 7, llegaba como la 7ª mejor selección del mundo, por lo que Uruguay, que siempre en los últimos mundiales ha estado muy pero que muy arriba de la clasificación mundial, aunque no se ha hablado mucho de ellos, no sé por qué, la verdad, porque tampoco es que han llegado bastante lejos y porque parece que en la historia de los mundiales en Uruguay se dio los primeros años y no últimamente, pero creo que Uruguay pueda llegar a hacer algo grande en las próximas Copas del Mundo. ¿Será en esta mundial? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver el seleccionador de Uruguay, que en este caso es el argentino Marcelo Bielsa, gran veterano, 70 años, argentino, 560 partidos en un banquillo. Veis que estuvo en equipos en España como el Athletic Club o el Español. Veis que comenzó en el Newell's Old Boys en el 87, hace ya pues mucho tiempo, 39 años. También estuvo en el Atlas, estuvo en el Club América, estuvo en Vélez, después pasó por el Español, donde estuvo 3 meses, luego estuvo en la selección absoluta argentina entre el 98 y el 2004, estuvo en Chile, en el Athletic Club, en Chile en el Mundial que jugó contra España, en el Marsella, el Lazio, en el Lille estuvo 4 meses en 2017, en el Leeds United, estuvo en Uruguay en mayo de 2023, estuvo en la Sub-23 de Uruguay a partir de enero de 2024, y aquí está con Uruguay en esta Copa del Mundo de 2026. Veis que lleva 560 partidos en un banquillo, 272 victorias, 120 empates y 168 derrotas, así que Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay. Vemos que estos son los últimos partidos que ha disputado Uruguay después de acabar la fase de clasificación, que es precisamente lo que vamos a ver. Y es que Uruguay acabó cuarta la fase de clasificación. Veis que acabó con un empate a 0 contra Chile, antes ganando, goleando a Perú, ganando a Venezuela, perdiendo por ejemplo contra Paraguay, empatando con Bolivia, marcó 22 goles, más de un gol por partido, y encajó menos de un gol por partido, encajó 12 goles, sumó 28 puntos, 7 triunfos, 7 empates, 4 derrotas, así que Uruguay acabó cuarto, solo por debajo de Argentina, Ecuador y Colombia, por encima de selecciones que fueron al Mundial, por encima de Brasil y de Paraguay, en este caso por diferencia de
goles. Así que Uruguay se confirmó como el cuarto mejor local. Como local solo perdió contra Argentina y fuera de casa perdió 3 partidos. Perdió por ejemplo contra Paraguay, contra Perú y creo que también perdió, bueno, no perdió contra Argentina porque contra Argentina precisamente ganó 0-2 y fue la única victoria fuera de casa. Sabéis que fuera de casa no le fue muy bien, aunque como local lo hicieron bastante bien y firmaron también la cuarta plaza, por lo que Uruguay cuarto y que fue al Mundial directo, obviamente en esta fase de clasificación de Conmebol. Uruguay que tendrá que jugarse, bueno, no, que no tendrá que jugar, perdón, la fase de clasificación para el 2030 porque ya está clasificado debido a que es una de las 3 semi-anfitrionas, ¿no? Bueno, co-anfitrionas, vamos a ponerlo así, porque es el Mundial de Centenario y Uruguay es la selección que ganó el Mundial por primera vez en su historia, por lo que vamos a verlo. Vamos a ver la trayectoria mundialista de Uruguay. Vamos a ir rápido porque en el Mundial de Qatar veis que Uruguay no logró pasar de fase de grupos. Se empató contra Corea del Sur, perdió contra Portugal y aunque ganó 2-0 a Ghana, esa diferencia de goles penalizó ante Corea del Sur, que veis que Corea del Sur acabó segundo. Mundial de Rusia, Uruguay llegó bastante lejos. Primer grupo en el grupo A, ganando por la mínima a Egipto, Arabia Saudí y goleando a la anfitriona Rusia. Y veis que luego jugaron contra Portugal, a la que ganaron 2-1. Y en cuartos de final contra Francia ganó Francia, mejor dicho, 2-0, por lo que Uruguay se quedó en cuartos en 2018. 2014 acabaron segundos de grupo. Veis aquí que perdieron contra Costa Rica primera jornada. Después ganaron a Inglaterra con doblete de Luis Suárez. Y esa victoria ante Italia le clasificó como segundo. ¿Cómo le fue a Uruguay en aquella Copa del Mundo 2014? Bueno, pues veis que perdió en octavos ante Colombia por 2-0 con ese doblete increíble e histórico de James Rodríguez. Mundial 2010, hasta ahora el mejor mundial de Uruguay en los últimos 60 años. Uruguay que empató 0-0 contra Francia en la primera fecha, después goleó 3-0 a la anfitriona Sudáfrica y después ganó por la mínima a México, por lo que Uruguay acabó primero de grupo y se metió en unas eliminatorias donde comenzó ganando 2-1 a Corea del Sur. Ese partido en cuartos histórico ante Ghana con esa mano famosa de Luis Suárez, el partido que acabó empate a 1. Recordemos que Ghana, esa mano de Luis Suárez se convirtió en penalti y que Ghana falló y en los penaltis el loco Abreu acabó marcando en el definitivo 4-2 y Uruguay acabó perdiendo 2-3 contra Holanda con un golazo también de Holanda en semifinales. Se quedó muy cerca de la final y en la final de consolación ante Alemania fue la que se alzó la tercera posición de aquel mundial, por lo que Uruguay acabó cuarto en el mundial 2010. No jugó el mundial 2006, por lo que el mundial 2002 veis que acabó bastante mal, perdió contra Dinamarca, empató con Francia y empató 3 contra Senegal, cosa que le dio la clasificación a los senegaleses. En el mundial del 90 veis que Uruguay, bueno, faltó en el mundial del 94 y en 98. Uruguay en el 90 se clasificó como una de las mejores terceras, ganando en la última fecha a Corea del Sur. Veis que por ejemplo contra España empató 0-0 y también perdió contra Bélgica. ¿Cómo le fue en aquellas eliminatorias? Bueno, pues veis que Uruguay en esa eliminatoria perdió contra Italia 2-0. Vamos a los primeros mundiales. Uruguay en el mundial del 30 fue anfitriona y fue la primera campeona del mundo de todos los tiempos. Vamos a ver que en esta primera fecha, en esta primera fase de grupos, ante Rumanía y contra Perú, veis que contra Rumanía goleó 4-0 y a Perú ganó por 1-0 en su primer partido de la historia de los mundiales. Luego veis que jugó. Aquí tenemos las eliminatorias, 6-1 contra Yugoslavia y la final ante Argentina en Montevideo. Uruguay se alzó como ganador del Mundial del 30. Así que Uruguay, que no jugó ningún mundial más hasta el 50, donde acabó otra vez ganando el mundial, esta vez mucho más histórico. Uruguay que estuvo en un grupo de 2, así que solo tuvo que jugar contra un rival que fue Bolivia, a la que goleó 8-0. Y en el último grupo, que no hubo final, hubo grupo, pero que realmente sí que hubo final. ¿Por qué? Porque Brasil y Uruguay llegaron a la última jornada, pues siendo la final, obviamente, y siendo el que ganara se llevaba el título de campeón del mundo. A Brasil le valía el empate, encima jugando con su público, y fue aquel famoso maracanazo donde Uruguay remontó 2-1 y se acabó llevando el mundial del 50. Así que Uruguay, que de 2 mundiales que disputó, ganó los 2, y el primer mundial lo ganó siendo anfitrión, y el cuarto mundial que se disputó, el del 50, también fue campeón del mundo. Luego empezó a bajar el nivel y hasta ahora pues ha sido una selección que sí suele llegar a eliminatorias. Bueno, últimos mundiales no mucho, por ejemplo en el mundial de Qatar no, mundial de Rusia sí, mundial de Brasil sí, pero es que tampoco ha tenido ese protagonismo como lo tuvo en los primeros mundiales, aunque yo creo que Uruguay poquito a poco se puede ir metiendo entre nuevamente las mejores selecciones del mundo. Por lo que Uruguay, vista la trayectoria mundialista, la fase de clasificación, vamos a ver los últimos partidos disputados por la selección de Marcelo Bielsa. Veis que comenzó los amistosos ganando 1-0 a la República Dominicana, ganando a Uzbekistán, empatando con México, la goleada increíble 5-1 contra Estados Unidos, después empate contra Inglaterra, último partido empate contra Argelia. Tendrá que jugar, bueno, no sé si jugará algún amistoso a
hasta el Mundial, pero en el Mundial jugará contra Arabia Saudí primera fecha, segunda fecha Cabo Verde, última jornada contra España, por lo que Uruguay yo creo que realmente sí que se puede clasificar como segundo de grupo. Luego lo veremos y veremos qué rival le tocaría, aunque ya muchos sabéis cuál podría ser su posible rival en las eliminatorias. Por lo que, visto todo, vamos a ver el posible 11 mundialista de Uruguay, que seguro que os va a gustar porque ya tenemos la convocatoria, así que vamos a verlo. Ojito a la convocatoria y al posible 11 de Uruguay para el Mundial. Aquí tenemos la convocatoria con los 26 jugadores del Mundial. Vamos ahora con el posible 11 mundialista. Vamos a comenzar con la portería con Sergio Rochet, jugando en el Internacional con 33 años. Lateral izquierdo yo creo que va a estar Maximiliano Araujo, jugando en el Sporting con 26 años. Más que el lateral izquierdo sería más carrilero, ¿no? Pero encontraríamos luego por la derecha a Guillermo Varela, jugando en el Flamengo con 33 años. Y ahora vamos con lo mejor, en mi opinión, que tiene actualmente Uruguay, como es la defensa central. Tenemos a Ronald Araujo y a Jiménez. Vaya dos tanques y vaya dos pedazos de defensas que tiene Uruguay. Yo creo que van a ser titulares al 100%. Araujo jugando en el Barça con 27 años, y con 31 jugando Jiménez en el Atlético de Madrid. Jiménez no ha sido su mejor temporada, Araujo tampoco ha sido su mejor temporada en el Barça, pero yo creo que igualmente en el Mundial se van a dejar la piel sobre el campo por su selección, ¿no? Vamos ahora con el centro del campo. Doble pivote para Manuel Ugarte y también para Valverde, ¿vale? Ugarte, jugador del Manchester United con 25 años, también muy conocido. Valverde, yo creo que el jugador más conocido internacionalmente de Uruguay, jugando en el Real Madrid con 27 años. Y luego por arriba encontraríamos a Georgian de Arrascaeta, jugando en el Flamengo con 32 años. Luego vamos con la delantera, porque tendríamos por la izquierda a Brian Rodríguez, jugando en el Club América con 26 años. Por la derecha, yo en mi opinión voy a poner a Facundo Pelistri, jugando en el Panathinaikos con 24 años. Y arriba tendríamos dos posibles alternativas. Luego aquí veis que nos sale una tercera, que en este caso sería Aguirre, pero yo creo que, a ver, si está bien, en su mejor momento, yo creo que Darwin Núñez debería estar. Pero es que Darwin Núñez no es el Darwin Núñez del Benfica y del Liverpool, es un Darwin Núñez que ahora mismo está jugando en el Al Hilal, que no ha jugado ningún minuto en los últimos partidos en Arabia. Así que bueno, si no está Darwin Núñez, yo creo que hay una buena solución en Fede Viñas, jugador del Oviedo. Yo creo que lo único bueno que puede sacar el Oviedo esta temporada es la actuación de Fede Viñas. Fede Viñas jugando en el Oviedo con 27 años. Veremos si continúa o no en el equipo obetense, ¿no? Que sabéis que descendió a segunda división, pero bueno, yo creo que Fede Viñas puede llegar a ser incluso el delantero centro de la selección uruguaya, aunque yo creo que lo más normal es que lo sea Darwin Núñez, el ex, lo dicho, de Benfica y de Liverpool, entre otros. Así que aquí tendríamos el posible 11 con una sola duda. Yo creo que debería entrar Darwin Núñez. Vamos ahora a ver la convocatoria con todos los convocados para el Mundial. En portería, aparte de ser Roches, estarán Muslera y Meimele. Aparte de en los centrales, aparte de Araujo y Jiménez, estaría Santi Bueno y Cáceres. Se nos pone un lateral derecho como es Varela. Lateral izquierdo, aparte de Araujo, estaría Olivera, Viña y Piquérez. En el centro del campo, en el doble pivote, aparte de Valverde y Ugarte, estaría Martínez, Bentancur y otro jugador del Oviedo como es Fonseca. Otro jugador aparte del Flamengo, aparte de Arrascaeta, es de la Cruz, en esa posición del centro del campo más adelantado, ¿no? Más o menos como falso 9. Pelistri, aparte de Pelistri, estaría el jugador del Braga, Zalazar. Aparte de Brian Rodríguez, estaría Sanabria. Y aparte de Darwin Núñez y Fede Viñas, del que ya hemos hablado, estaría, como ya os he dicho, Aguirre. Así que este sería la convocatoria de Uruguay. Si no se cae nada, yo creo que sería una convocatoria muy pero que muy buena. Yo creo que veis, por ejemplo, aquí con los laterales se han pasado, a lo mejor se ha pasado Bielsa al no poner ningún jugador, bueno, solo un jugador, ningún repuesto, digamos, de lateral derecho, y muchos jugadores de lateral izquierdo, pero que a lo mejor alguno de estos tendrá que jugar en el lateral derecho si el Mundial, si los partidos lo requieren así. Así que vamos ahora a ver la tabla de máximos goleadores históricos de Uruguay, así como también el palmarés, y luego veremos mi predicción para el Mundial. Así que vamos ahora a verlo. Si os pregunto quién es el máximo goleador de la historia de Uruguay, obviamente me decís que es Luis Suárez. Bueno, pues os tengo que decir que estáis completamente acertados. Luis Suárez es el máximo goleador de la historia de Uruguay, 69 goles, ya que, como sabéis, está retirado de la selección. Se retiró en 2024, estuvo 17 años a la selección uruguaya. Bueno, pues le dio tiempo a ser el máximo goleador de la historia de Uruguay. También, por ejemplo, estuvo Edinson Cavani, que jugó el Mundial de Qatar y que marcó 58 tantos con la selección de Uruguay. También
también estaría, ojo, Forlán, 36 goles. Forlán, el mejor jugador de Uruguay y de los mejores jugadores, yo diría, del Mundial 2010. Estuvo 12 años, marcó 36 goles. Estos 3 jugadores han ganado únicamente una Copa América. Luego estaría Scaloni con 31. Veis que Scaloni estuvo en el Mundial que ganó Uruguay, el primer Mundial de la historia. Veis que también, por ejemplo, ganó pues Juegos Olímpicos, esa Copa del Mundo, ese Jules Rimet, ese, bueno, pues veis aquí, esa Copa Mundial del 30. Abreu, que marcó ese penalti decisivo a la tanda ante Ghana en los cuartos de final de 2010. También es máximo goleador, es séptimo máximo goleador con 26 tantos. Vamos a ver que el palmarés de Uruguay es bastante amplio, porque veis que los mundiales han ganado en el 30 y el 50, pero también, por ejemplo, Olimpiadas ganó en el 24 y en el 28. Copa América ha ganado 15 Copas Américas, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 35. O sea, antes de ganar su primer mundial ya tenía 6 Copas Américas, 42, 56, 59, 67, 83, 87, 95 y la última hace 15 años en el 2011. También tiene una Copa ahora en el 81. Aquí tenemos, aparte de lo que hemos visto como campeones, también tenemos pues subcampeonatos, terceros lugares y cuartos lugares. Por ejemplo, veis que en el mundial ha acabado 3 veces cuarto en el mundial, en el 54, en el 70 y en el 2010, en esa famosa Copa del Mundo, donde lo he dicho, perdió semis y la final por tercer y cuarto puesto ante Holanda y ante Alemania. Vamos ahora a ver pues las estadísticas así para que lo veamos mejor de cómo lo ha ido Uruguay en los mundiales. Pues aquí veis, no jugó en el 34 y 38 por protesta. Primer mundial, anfitrión y campeón. Segundo mundial que disputa, lo gana en Brasil, después cuarto puesto. Veis que comenzó súper bien, jugó 3 mundiales, uno acabó cuarto y los dos primeros acabó campeón del mundo. Cuarto puesto en el 70, cuarto puesto en 2010 y aquí veis que jugará su quinto mundial de forma consecutiva. Así que, bueno, si os lo preguntáis, el máximo goleador de la historia de Uruguay en los mundiales es Óscar Míguez con 8 goles. Óscar Míguez, que marcó 5 goles en el mundial de 50 y, bueno, también marcó algún que otro gol en los mundiales anteriores. Por lo que aquí tenemos la tabla de máximos goleadores. Bueno, aquí tenemos la tabla de Uruguay en los mundiales y aquí tenemos la tabla de los máximos goleadores. Aquí tenemos de la historia de Uruguay. Por lo que vamos a terminar el vídeo diciendo mi predicción para Uruguay en esta Copa del Mundo. Yo creo que Uruguay no hay mucho más que decir, que creo que Uruguay va a acabar segundo de grupo. No creo que le quite ni mucho menos la primera plaza a España, aunque ese partido de la última fecha va a estar muy pero que muy bonito, en ese Uruguay contra España en Guadalajara. Pero yo creo que Uruguay sinceramente se llevará la segunda posición del grupo. ¿Y qué pasa? Que el segundo del grupo H se va a ver las caras. Aquí lo tenemos con el primero del grupo J, o lo que es lo mismo y lo que más es probable, Argentina. Por lo que se repetiría un partido entre Argentina y Uruguay. Lo dicho, se repetiría porque ya se enfrentaron obviamente en el clasificatorio al Mundial, donde en Argentina ganó Uruguay y en Uruguay ganó Argentina. Así que veremos qué pasaría en este partido. Yo creo que el enfrentamiento que más ganas tenemos de ver en los 16avos es este Argentina contra Uruguay, que es el más probable, porque Argentina seguramente acabe primera de grupo y Uruguay segunda del grupo H. Por lo que yo creo que este partido entre Argentina y Uruguay se saldaría con una igualdad muy grande, pero creo que acabaría con triunfo para Argentina. Por lo que, en mi opinión, Uruguay en esta Copa del Mundo de 2026 se va a quedar en la ronda de 16avos de final. Sinceramente lo pienso y lo creo. Creo que Uruguay se va a quedar en el cuarto partido. No lo quede para más, porque veis que luego, si imaginaos que le gana a la campeona del mundo Argentina, bueno, pues en los octavos le tocaría contra el segundo del D o el segundo del G, o lo que es lo mismo, Egipto o Australia. Me lo puedo llegar a esperar. Yo creo que si le gana Argentina, creo que prácticamente tiene asegurada la presencia en cuartos, donde se enfrentaría, yo creo que sería a Portugal. Por lo que yo creo que contra Portugal ya tendrían poco que hacer. Por lo que si ganan Argentina se meten hasta cuartos, pero si no ganan Argentina se quedan en esa misma ronda, que es los 16avos de final. Por lo que hoy acabamos, ya hemos acabado con el grupo H. Mañana seguiremos con el grupo E, con el mejor grupo de la Copa del Mundo, con el grupo de la muerte: Francia, la selección, para mí la mejor selección del mundo, Senegal, Irak y Noruega. Y terminaremos, lo dicho, con el grupo L, con Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, allá por el día 8 o 9 de junio, justo antes de comenzar el Mundial. Y cuando acabemos la serie empezaremos a analizar cada día un partido o los partidos que se jueguen ese día del Mundial. Así que el mayor acontecimiento de la historia del Mundial, el mayor acontecimiento de la historia del deporte, está muy cerca. Así que si no te quieres perder ni un solo vídeo, suscríbete al canal, porque aquí vamos a estar súper activos, haciendo directos y vídeos al instante cuando se jueguen los partidos, además de madrugada. Por lo que dale me gusta y suscríbete para más vídeos como este. Adiós.